Un cordial saludo, que el Señor te bendiga. Hoy quisiera conversar contigo acerca de un tema que en estos últimos tiempos se ha vuelto muy riesgoso porque lo vemos más frecuentemente en todo lado, ¿verdad? Que es el tema de los falsos profetas y los falsos maestros. La palabra del Señor nos dice que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque pueden inducirnos al error. Yo sé que hoy por hoy tenemos acceso a muchísimos videos, muchísimos audios, prédicas. Es increíble la cantidad de información a la que se puede accesar con solo ingresar en el teléfono. Y por eso tenemos que tener muchísima criticidad respecto a lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente, que vaya a nuestro corazón, que germine y que dé fruto. Yo le pido al Señor que sea el que guíe este estudio bíblico y que nos dé la sabiduría, la revelación de su Santo Espíritu para poder entender lo que nos quiere hablar en este momento. Este mensaje está basado en Segunda de Pedro 2. En esta palabra vemos cómo el Señor nos llama, ¿verdad? Para que tengamos cuidado respecto a lo que nosotros escuchamos. Primero que todo, para conceptualizar qué es un profeta. El profeta es, como lo dice acá, en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Entonces el profeta es la voz de Dios, aquel que trae el mensaje divino a nuestras vidas. Es para todos bueno, hermoso cuando el Señor nos habla con una voz audible, porque el Señor nos habla constantemente a través de la palabra y basta con escudriñarla, con leer lo que nos dice para poder comprender qué es lo que Él desea que nosotros hagamos y cómo desea que vivamos. Sin embargo, pues siempre queremos que una persona venga y nos hable de parte de Dios y nos dé un mensaje de consuelo, de esperanza, pero ahí es donde está un pequeño gran error, porque Dios cuando utiliza a un profeta es para darnos un mensaje de exhortación, para que nosotros podamos cambiar nuestro estilo de vida en aquello que le estamos fallando. No tanto es un mensaje para el alma, sino que es un mensaje para el espíritu. Y acá me gustaría conceptualizar o que entendamos esos dos puntos. El alma se place, ¿verdad? En el deleite de la carne. El alma le gusta sentirse bien, sentirse relajada, sentir comodidad. Entonces el alma busca la satisfacción por medio de los mensajes que le hacen sentir bien. El espíritu no. El espíritu nos confronta, ¿verdad?, hacia las realidades que nosotros estamos teniendo para poder tener un cambio radical en nuestras vidas. Por eso es que la palabra del Señor dice que enviaré el Espíritu Santo para que los convencerá del juicio, pecado y de justicia. Entonces el Espíritu Santo que viene y habla a través de los profetas es en un mensaje de exhortación, y eso usted lo puede encontrar en la Biblia. En el Antiguo Testamento, que es cuando más se manifiestan los profetas, cuando Dios levantaba a un profeta era para una corrección del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban fallando en algo. Entonces Dios les hablaba a través de una persona para que ellos pudiesen cambiar aquello en lo que estaban haciendo mal, ¿verdad? Entonces entendamos que un profeta de esos que vienen y te dicen, es que el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa, el Señor me está diciendo que va a darte y va a darte y va a darte. No, eso no es un profeta hasta donde yo lo veo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, puntual, y nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de escuchar atentamente la voz de Dios. Vean lo que nos dice segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y eso lo vemos en la historia bíblica en el Antiguo Testamento, como había reyes que se placían cuando se levantaban personas que decían es que te va a ir bien en la guerra, es que vas a dominar a los otros pueblos, es que da palabras positivas. Pero había profetas que se levantaban y decían, es que estás fallando delante de Dios, es que tienes que humillarte delante del Señor. Entonces a esos profetas los reyes no le hacían caso y llevaban el pueblo por un mal camino, ¿verdad? Entonces la palabra es clara cuando nos dice que esto ha existido desde hace mucho tiempo. Habían falsos profetas que lucraban. ¿Por qué? Porque tenían un negocio, por decirlo de alguna forma. Al estar bien con el rey, ellos eran recompensados.
Nos advierte acá como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto es lo que abunda hoy por hoy. Para mí, perdón, los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Porque la palabra del Señor así lo menciona en el texto bíblico. Hoy por hoy, cuando dicen es que el profeta, todos nosotros los que compartimos la palabra de Dios, estamos siendo profetas. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo de la escritura. Pero hay una diferencia muy grande. Y es que nosotros, los que nos gusta escudriñar la palabra, los que nos gusta meternos y someternos a ella, nos volvemos maestros, ¿verdad? Y aunque la Biblia dice que no pretendáis ser maestros todos vosotros, que tampoco queramos que nos llamen maestros, ese sería como el término, ¿verdad?, que podemos utilizar para los que hoy por hoy enseñamos y nos gusta compartir el mensaje de esperanza y salvación. Pero hay falsos maestros hoy por hoy. Y yo sé que usted lo ha visto, mi amado amigo, mi amada amiga. Vemos como hay personas que mueven multitudes, ¿verdad? Y lastimosamente su estilo de vida dista mucho de lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque ellos predican una cosa, pero hacen otra. Y ojo, no es que quiero cuestionar a nadie en específico, es para que usted haga una criticidad respecto a lo que está permitiendo que entre a su vida. Hay mensajes populares, como lo es el dinero, ¿verdad? Lo que es la teología de la prosperidad, que si usted aquí, el Señor te va a dar allá, ¿verdad? Y es un principio bíblico que está establecido en el texto, que dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. El que siembra, ¿verdad?, escasamente, escasamente también segará. Y esto va más allá del término del dinero. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver en cuanto a la paz, en cuanto al amor, en cuanto a la misericordia, en cuanto al servicio, etcétera. O sea, va muchísimo más allá de solo hablar del término económico que es para el que se está utilizando ese texto hoy por hoy, ¿verdad? Hay uno que dice que pare de sufrir, usted viene a Cristo y deja de sufrir, y esto va contra lo que dice la palabra, porque el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces Él no nos dice que nos va a quitar la aflicción, sino que Él ha vencido el mundo y que Él nos ayuda, que nos da fortaleza para poder seguir adelante. Entonces tenemos que tener claro ese punto. No es que vamos a dejar de sufrir, no. El sufrimiento, lastimosamente, es parte de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo corrupto, un mundo pecaminoso, el cual lastima el espíritu, ¿verdad? Y lleva a la carne, atrae a la carne a través del pecado. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que nosotros permitimos que entre a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, los falsos maestros hoy por hoy están abundando y tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros seguimos, lo que nosotros escuchamos, porque ellos utilizan las artimañas del error. Una mentira tiene algo de verdad manipulada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las mentiras que utilizan a partir del texto bíblico. ¿Por qué? Porque hacen una manipulación en un beneficio propio. Continuando con lo que nos dice el texto, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ojo con el 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y veámoslo hoy. Usted puede encontrar incluso canales, hablemos de canales de YouTube o redes sociales, ¿verdad? De personas que son muy seguidas. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren escuchar algo. Y eso de lo que quieren escuchar es parte de lo que les decía, de hacerse sentir bien, motivadores, personas que hablan muy bonito al alma, personas que utilizan la palabra de Dios para venir y decir, es que el Señor te va a bendecir, porque el Señor lo dice así en su escritura. Eso lo sabemos, está escrito allí. Eso no son profetas, ¿verdad? Eso son personas que utilizan la palabra para poder repetir lo que el Señor dice. En ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado de si somos de esos muchos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y tenemos que tener ese sentido de criticidad, de si somos parte del montón que estamos dejándonos llevar por el camino del error, o si somos de aquellos pocos que estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo el que opere en nuestras vidas y estamos tratando de acoplar nuestro estilo de vida a lo que dice la palabra de Dios. Hay algo muy delicado acá. Por ejemplo,
nos habla de que atraen disoluciones, ¿verdad? Y el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, es cierto, Dios es amor, eso no lo podemos negar. Pero hay personas que dicen, ok, es que usted puede seguir pecando porque Dios lo va a seguir perdonando. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Verdad? Eso es algo contrario a lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte que aquellos que pequen con, a sabiendas de que están haciendo algo malo, atenidos a la sangre de Cristo, ya no hay más remisión de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Todo lo que te estoy diciendo, búscalo en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es donde nosotros debemos de focalizarnos y enfocarnos, no en lo que nosotros creemos o consideramos. Nos dicen en tercero, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vean qué directo que nos habla el Señor en este texto. Sería muy fácil hacer una manipulación de las personas. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente hablar lo que esas personas quieren escuchar. Pero, ¿qué tanto eso es lo que nosotros nos llama el Señor? Eso es otro punto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no nos habla o no nos llama a hablar lo que las personas quieren escuchar, sino lo que las personas necesitan oír. En estos días he estado siguiendo varios pastores, varios evangelistas que hablan un mensaje de esperanza, de salvación, y hay que tener mucho cuidado porque en algunos de sus mensajes principalmente, ¿verdad? Van hacia la parte del alma, hablando de parte motivacional, y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando esto se vuelve el texto o la parte principal de la prédica, hay un error. En todo momento, lo que es la enseñanza de la escritura debe estar centrada en la escritura, ¿verdad? No en mi estilo de vida, en lo que me contaron o demás, no. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara, puntual, es concisa y nosotros debemos de entender de que ella está hecha para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así nos lo dice puntualmente la escritura, ¿verdad? Para eso es que el Señor dejó ese registro escrito para hoy, ¿verdad? Para que hoy nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado, ¿por qué? Porque vemos personas que se enriquecen a costa de la fe de los demás. Se vuelve en una religiosidad la relación que existe entre la persona y Dios. ¿Por qué? Porque tienen un intermediario, no se acercan ellos directamente a Dios, sino que lo hacen a través de una tercera persona. Nos dice, para finalizar ese texto, sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es lo que espera a las personas que manipulan la palabra del Señor. Por eso es que si usted siente en su corazón comenzar a compartir de la palabra de Dios, hágalo. Pero pídale al Espíritu Santo que sea quien le guíe para poder hablar la verdad. No dejarse engañar por lo que otras personas hacen, por manipulaciones del alma, por pensamientos corruptos, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como ejemplo una persona y no a Cristo Jesús, que también es una persona, ¿verdad? Dios hecho hombre, pero que Él ya pagó el precio, que Él nos enseñó todo lo maravilloso a través de la palabra y que ahí está escrito en el Nuevo Testamento todo lo que Él hizo, ¿verdad? Incluso dice que si se escribiesen todas las cosas que Él hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo para poder registrar. Entonces, imagínense la gloriosa obra de Cristo Jesús acá en la tierra durante ese corto tiempo que Él estuvo con nosotros. Entonces no debemos dejarnos llevar por lo que algunos ministros, pastores, profetas, como ustedes lo quieran llamar, hablan, porque muchos de ellos están distorsionando la verdad. La escritura nos dice, añorando como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros debemos de escudriñar, que debemos de meternos en la palabra, no tanto lo que las personas dicen, porque repito, muchos distorsionan la verdad y además de esto, la escritura lo dice muy claro, por sus frutos los conoceréis. Si usted está siguiendo a una persona que no tiene buenos frutos, le recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque las artimañas del diablo son muy sutiles y cuando menos imaginamos, nos inducen al error. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que nosotros escuchamos, vemos e incluso compartimos, ¿verdad? No estoy diciendo que yo tenga la verdad, no,
La verdad está en la escritura. Por eso es que usted tiene que escudriñar la palabra. Esa es mi recomendación. En la palabra es que encontramos la verdad. Nos dice, avanzando en segunda de Pedro 2, pero nos vamos al 17-19, dice, estos son fuentes sin agua. A todos hoy nos gustaría tener esa agua de vida, ¿verdad? Y a veces se busca donde no hay agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva que salten para vida eterna, pero para eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque si nosotros estamos llenos de motivaciones, estamos llenos de libros, estamos llenos de lo que dicen otras personas, pero no lo que dice la escritura, nuestro interior va a estar vacío, ¿verdad? Tenemos que irnos al texto, tenemos que irnos a la palabra para que nuestra fuente esté rebosante de agua, no que sea como dice la escritura, que estos falsos maestros son fuentes sin agua, ¿verdad? Algunos incluso lo que hacen es repetir lo que otros dicen, toman esquemas de enseñanzas y las van y las desarrollan, no se van a buscar en la presencia del Espíritu Santo, no doblan rodillas, no oran y por lo tanto usted ve que es una palabra bonita, pero no una palabra con unción, que son dos cosas muy diferentes. Una palabra con unción es aquella que a usted en el alma le toca, ¿verdad? Y también en el espíritu le confronta. Es aquella palabra como Pedro, ¿verdad? Que cuando se levantó y dio el primer discurso, dice que se convirtieron 5,000 personas y se compungieron los corazones de estas personas porque ellos fueron confrontados a una realidad de que estaban fallando, de que habían hecho algo incorrecto y que debían de arrepentirse si querían entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, esa es la fuente, esa es la verdad, eso es lo que nosotros debemos buscar, la unción del Espíritu Santo para poder hablar lo que dice la Escritura. Nos dice que son nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces yo creo que usted no quiere ser de estos, ¿verdad? De que comparten la palabra, pero que al final van a ser llamados a cuentas, le van a decir, usted corrompió el mensaje, usted hizo lo que no tenía que hacer. Por lo tanto, va para la oscuridad, no va para el reino de los cielos. En el 18 nos dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces vean qué interesante, palabras bonitas, palabras infladas, palabras vanas, como por ejemplo el Señor me dice que te va a dar ese carro, el Señor me dice que te va a dar esa mujer que tanto anhelas, etcétera. Y todo eso son palabras vanas, palabras infladas. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y a veces ponemos las cosas en la mirada, perdón, ponemos la mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas eternas. Y por eso debemos de pedirle al Señor que cambie nuestra visión, que no estemos orando por algo material. Si bien es cierto, lo necesitamos, debemos de buscar la bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza con ella. ¿Cuál bendición? Gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, dominio propio, los frutos del Espíritu, lo que debemos de pedirle al Señor que crezcan en nuestra vida. En ese sentido, hermanos y amigos que me están viendo, tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque si nos están hablando al alma y no sentimos una confrontación en el Espíritu, ojo, algo está pasando ahí, ¿verdad? Dice en el 19, les prometen libertad. ¿Y qué libertad van a tener si vean lo acá donde lo dice? Y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cómo una persona que no conoce la libertad va a guiar a otros hacia la libertad? No es lógico, ¿verdad? Tenemos que ver personas que verdaderamente son libres en Cristo Jesús. En la palabra nos lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo dice Jesucristo. Y parte de esa vida en abundancia es sentir el gozo, sentir la paz, tener la libertad de poder acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, orar, buscar de Dios, escudriñar la palabra. Esa es la verdadera libertad que nosotros debemos añorar y no esa libertad. Bueno, ahora no se puede hablar de libertad, sino de libertinaje, que es lo que el mundo nos ofrece. Y muchas personas dicen que está bien, que de todas maneras vinimos a este mundo, tenemos que gozar, porque cuando nos vayamos de este mundo, nada nos llevamos. Es cierto, nada de acá nos lo vamos a llevar.
Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte que nosotros seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. No es respecto a lo que nosotros disfrutamos o dejamos de disfrutar, porque el mismo apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas: doblego mi carne, la someto, no siendo que habiendo yo sido heraldo, vaya a quedar descualificado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si le damos libertad a nuestra carne y simple y sencillamente queremos satisfacer los deseos de ella, podemos quedar descualificados. ¿Qué es esto? Perdemos la vida eterna. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ojo, en esto quiero ser muy enfático. No quiero atacar a nadie, ¿verdad? Eso les decía anteriormente. Pero usted ha visto personas que esto lo manipulan, lo que es el texto bíblico, lo que son los mensajes, etcétera, hacia la riqueza. Y la palabra nos dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay personas que por comercio, lo hemos visto ya, venden un mensaje distorsionado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener claridad y poder desechar ese mensaje distorsionado para irnos nosotros a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los verdaderos profetas? Ya hablamos de los falsos profetas. Hay que tener cuidado y estos elementos nos van a ayudar a entender cuáles son aquellos que nosotros sí podemos escuchar. ¿Cuál es la base de los verdaderos profetas? Primero, la palabra de Dios. Ellos no te van a hablar a vos de fulano de tal, de qué tal predicador. No, ellos están yéndose al texto, están yéndose a la escritura, están buscando allí la palabra de verdad. Entonces ellos te van a hablar directamente de lo que dice la escritura, sin ninguna manipulación. Segundo punto que toman como base es la revelación del Espíritu Santo. No está mal estudiar, eso sí quiero ser muy enfático. No es malo estudiar y prepararse, sin embargo, nosotros debemos de entender que la escritura nos la revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que las letras sin el Espíritu es muerte, pero el Espíritu es el que vivifica, el que da, ¿verdad?, la revelación para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay que tener claro que la palabra tiene que ser acompañada con la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Sometiéndonos a Dios, siendo obedientes, orando, ayunando, sometiéndonos, ¿verdad? Porque solo de esa forma el Espíritu Santo va creciendo en nuestras vidas a tal punto que nosotros vamos a andar en el Espíritu y no conforme a la carne, así lo dice la Escritura. ¿Cuál es el interés de los verdaderos profetas? Que el pueblo reflexione y cambie sus malos hábitos. Ellos no tienen de interés la parte económica, no quieren sobresalir y llegar a ser famosos, no. Ellos lo que quieren es que el pueblo, aquellos que están siendo llamados por parte de Dios, reflexionen en sus acciones y cambien todo mal hábito, sometiéndose a la voluntad divina de Dios. Y tenemos otro punto, y es la recompensa que traen, que se les da. El primero es el señalamiento. ¿Por qué? Porque se le llama fanáticos religiosos, se les llama locos, se les llama de muchas formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cree que una persona que busca que otros se sientan bien son los que están bien, ¿verdad? Son las personas correctas. Pero si una persona confronta a los demás sin lastimar a nadie, ¿verdad? Claro está, sino hablando al espíritu, es señalada, es perseguida, ¿verdad? Y muchas veces, incluso, como les repito, son bloqueados, ¿verdad? Hasta en las redes sociales son bloqueados. Entonces, nosotros debemos de tener claro que la recompensa que se les da acá a la tierra es ese, señalamiento y persecución. Pero en el reino de los cielos se les va a dar una corona de vida, ¿verdad? Vamos a tener una vida eterna con nuestro Señor por toda la eternidad. Entonces ahí hay que analizar qué es lo que queremos nosotros de recompensa, las cosas de este mundo o las cosas eternas, ¿verdad? En segunda de Pedro 1:19 nos habla de lo que nosotros debemos de buscar, que es la palabra verdadera de Dios. Tenemos también la palabra profética, ¿verdad? Vean que estamos en este caso siguiendo con el tema de la profecía. Hermano y amigo que estás viendo este video, yo sé que muchas veces has querido que Dios te hable, a todos nos ha sucedido y basta con abrir la escritura para que el Señor nos hable,
Que queramos que Él nos diga cosas bonitas, ok, ya eso es otra cosa, pero ya que la palabra es un libro de instrucción, un manual de vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encaminarnos conforme a la voluntad de Dios y poder recibir de Él las bendiciones que tiene preparadas. Entonces nosotros todos tenemos la palabra profética más segura, nos dice, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, cuando dicen, es que el Señor me reveló a mí, no, no. El Señor nos revela de su palabra a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Vean los 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca para declarar la palabra, para compartir el mensaje, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos utilice como vasos, que Él nos use como instrumentos para poder proclamar las virtudes del Evangelio. Para ir terminando, te doy una recomendación. La podemos encontrar en Juan 5:39. Es muy claro, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerda, no te dejes engañar. Pídele al Señor que te vaya dando revelación, escudriña la palabra, sométete a lo que en ella dice y verás cómo el Señor te va a iluminar, el Señor te va a cambiar, el Señor te va a transformar para que seas un vaso de honra y un instrumento útil para su reino. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra te haya sido de bendición.